Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en una fuente de información, muy particular. Extractos del Boletín Oficial del Perú, la edición del 3 de septiembre de 2025. Pensemos en ello como una instantánea oficial, ¿no? De la vida legal y administrativa del país en un día concreto. Nuestra misión hoy es descifrar las historias, los datos clave que se esconden detrás de la formalidad de estos avisos. Vamos a encontrar movimientos de empresas, grandes proyectos del Estado que, tocan la vida de la gente, defensas de derechos del consumidor y hasta la formación de nuevas alianzas políticas. Es una mirada, yo diría, curiosa a los engranajes oficiales que nos rodean. Precisamente. El boletín oficial, aunque su lectura pueda parecer un poco densa, la verdad es que documenta procesos que son fundamentales. Fundamentales para entender cómo funciona la sociedad. Analizaremos qué nos revelan estos fragmentos sobre la economía, la infraestructura, la vida ciudadana y el panorama político en este preciso momento. Perfecto. Empecemos entonces por el mundo de las empresas. El boletín está, lleno de noticias sobre compañías. Algunas nacen, otras se transforman, se fusionan o, desaparecen. Ok, vamos a desglosar un poco esto. Hay una cantidad notable de avisos de disolución y liquidación. Por ejemplo, se publica el balance final de Icoso SAC en liquidación. Este fue aprobado a fines de agosto y muestra un patrimonio final de, unos 2.75 millones de soles. Pero no es la única, ¿eh? Vemos anuncios similares para, más de una docena de otras empresas. Nombres como Koala Perú SAC, Inversiones Himalaya SAC. ¿Sigue ese Grupo SAC también? Exacto. Hasta Corporación Automotriz Andino SAC y Puerto Santa María SCAC. Se nombran liquidadores, se cumplen formalidades. ¿Esta cantidad de cierres sugiere alguna tendencia económica particular o es simplemente el flujo normal del ciclo empresarial? Es una buena pregunta. Si bien cada cierre, tiene su propia historia, ver un volumen así en un solo día siempre llama la atención, ¿no? Podría reflejar desde sectores específicos que enfrentan dificultades hasta, una simple acumulación de trámites administrativos que justo coinciden en publicarse. Lo crucial de estos avisos, más allá de la estadística, es que cumplen una función esencial de transparencia. Esto bajo la Ley General de Sociedades. Permiten a los acreedores y a otros interesados conocer la situación final de la empresa y, claro, ejercer sus derechos antes del cierre definitivo. Es un mecanismo de protección, digamos. Claro, transparencia ante todo, pero no todos son finales, como decíamos. En el otro extremo también encontramos uniones, fusiones. Internet Media Services Perú, SRL, por ejemplo, absorbió a Red Más Perú SAC a mediados de año. Se quedó con todo su patrimonio. Así es. Algo parecido sucedió entre Hidroeléctrica Onshore SAC y Rimac Hydro SAC. Y también entre dos empresas llamadas Caleta de Oro Holding. Correcto. Esas son las llamadas fusiones por absorción. Una estrategia empresarial bastante común, la verdad. Básicamente, una compañía integra completamente a otra. Asume todos sus activos y pasivos, derechos, obligaciones, todo. La ley, claro, regula estos procesos para asegurar que se hagan ordenadamente y que la información relevante sea pública, protegiendo a accionistas y a terceros. Y también vimos un caso de escisión, ¿no? Arrienda Equipos SAC que separa una parte de su negocio, un bloque patrimonial. Y que es absorbido por Maisa S.A. Exacto. Y eso implica ajustes de capital en ambas. Es otra forma de reorganización empresarial. Y hablando de ajustes de capital, hay movimientos internos bastante llamativos. PSA Group SAC anuncia una reducción de capital enorme, más de 102 millones de soles. Quedan con un capital de poco menos de 200,000 soles. El motivo que dan es intrigante. Ajustes internos diseñados para mantener estructuras de participación. Suena complejo, ¿no? Sí, suena complejo. Por otro lado, Agrícola CPSAC también reduce su capital, aunque en menor medida, casi 600,000 soles, mediante amortización de acciones. Bueno, estas reducciones de capital están contempladas en la Ley General de Sociedades y pueden obedecer a distintas razones. A veces se usan para devolver aportes a los accionistas, otras para sanear cuentas absorbiendo pérdidas acumuladas.
En el caso de PSA Group, esa justificación tan particular sí sugiere una reestructuración interna, significativa, quizás ligada a temas de control accionario o, no sé, estrategias fiscales. La ley exige publicar estos avisos justamente para que los acreedores puedan oponerse si creen que la reducción afecta su capacidad de cobrar deudas. Es otra salvaguarda del sistema. Entendido. Dejemos el mundo corporativo por un momento y veamos ahora cómo actúa el Estado. El boletín nos muestra cómo los grandes proyectos de infraestructura necesitan terrenos, y eso a veces significa expropiaciones. Aquí la cosa se pone, compleja. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, está publicando notificaciones por edicto, estas relacionadas con la ampliación del aeropuerto de Jauja. Este proyecto ya fue declarado de necesidad pública, importante decirlo. Para conseguir los terrenos se basan en el Decreto Legislativo 1192, que es la ley marco para estos procesos. Un caso que salta a la vista afecta a un predio de más de 5,000 metros cuadrados en Jauja. Lo curioso es que tienen que notificar por edicto, o sea, a través del Diario Oficial, a María Teodomira Benito Calderón, viuda de Valderón, y a los herederos de Estefanía Galarza Castro. ¿Por qué? Claro, la pregunta es ¿por qué? Pues porque las direcciones que tienen registradas en RENIEC, el Registro Nacional de Identidad, son imprecisas o, muy antiguas. Ese es un desafío práctico enorme y muy frecuente en estos procesos, ¿eh? ¿Cómo notificar válidamente a los afectados, a quienes la ley llama sujeto pasivo, si no se les puede ubicar físicamente? El edicto es, digamos, el último recurso legal para cumplir con la notificación. Pero este caso de Jauja tiene una capa adicional de complejidad. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Resulta que sobre ese mismo terreno hay un juicio en curso. Un juicio por nulidad de acto jurídico. Están enfrentadas varias sucesiones y personas, incluyendo a Clarisa Martínez Valdión contra las sucesiones Galarza Castro y Valdión Galarza, entre otros. Vaya lío. Sí. Y aquí es donde entra a tallar un artículo específico del Decreto Legislativo 1192, el 7.3. Establece que si hay un juicio sobre la propiedad del bien que se va a expropiar, todas las partes en ese litigio son consideradas conjuntamente como el sujeto pasivo. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que el dinero de la indemnización, o sea, la tasación del terreno, no se le paga a nadie directamente, se consigna. Se deposita judicialmente, entonces. Exacto. Se deposita judicialmente hasta que un juez o un árbitro decida quién tiene realmente el derecho sobre esa propiedad. Es un mecanismo legal para intentar equilibrar la necesidad pública del proyecto con los derechos de propiedad, incluso cuando estos están en disputa, como en este caso. Importante que aparece es la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN, que recordemos absorbió funciones de la antigua Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Así es. La ANIN también está adquiriendo terrenos, por ejemplo, para mejorar y ampliar el Hospital de Apoyo de Pomabamba, en Ancash. Y nos encontramos con una situación similar de notificación. Un edicto dirigido a Cirilo Alejandro Tarazona Mori, otra vez por dirección imprecisa en RENIEC. Detalla la afectación de un terreno de casi 1,800 metros cuadrados en Huaraz, que además tiene varios copropietarios. Y aquí otra vuelta de tuerca. El dueño original, según el registro, Julio Álvarez Vergaray, había fallecido. Ah, mira. Recién hace unas semanas, justo antes de esta publicación, se inscribió la sucesión intestada a nombre de su hijo, Fidel Toribio Álvarez Campomanes. Este caso ilustra perfectamente cómo los procesos de saneamiento de propiedad, o sea, poner en orden los papeles y registros, y las sucesiones por herencia impactan directamente en los plazos y la forma de ejecutar los proyectos de infraestructura. La ANIN tuvo que adaptar su estrategia, ¿no? Inicialmente, sin herederos registrados, probablemente se encaminaba a una expropiación directa. Pero al inscribirse en la sucesión, retoman la vía del trato directo ahora con los herederos y copropietarios ya identificados. Y la oferta que les hacen es muy concreta. Informan una tasación oficial del terreno afectado por unos 53,000 soles. Pero, y aquí viene lo interesante, si aceptan este trato directo en solo 5 días hábiles, la ANIN les ofrece un incentivo extra del 30%. ¿Un 30%? Sí, que son casi 16,000 soles más. El total a pagar sería cercano a los 69,000 soles.
Si no responden o rechazan, entonces sí se activaría el proceso de expropiación formal. Incluso aclaran algo sobre el impuesto a la renta. Dicen que si esta venta lo genera, la propia ANIN se encarga de pagarlo a la SUNAT. Ese incentivo del 30% no es casual, ¿eh? Fue introducido por la Ley de Reconstrucción con Cambios, la 30556, justamente para motivar a los propietarios a aceptar el trato directo y así agilizar la obtención de terrenos. Se busca evitar los procesos de expropiación, que pueden ser largos y conflictivos. Y la aclaración sobre el impuesto a la renta, que también está prevista en la Ley de Expropiaciones, busca dar tranquilidad y seguridad jurídica a los afectados. Elimina una posible traba para llegar a un acuerdo rápido. Interesante cómo se busca aceitar los mecanismos. También vemos a la CBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, inscribiendo por primera vez terrenos a nombre de la ANIN para proyectos de defensas ribereñas en el río Casma, también en Ancash. Ajá. Son áreas considerables, una de más de 14,000 metros cuadrados. O sea, el Estado también tiene que poner en orden sus propios terrenos. Claro, el saneamiento aplica para todos. Pero bueno, el boletín no solo habla de grandes empresas o megaproyectos, también refleja trámites y derechos que nos tocan más de cerca, en el día a día. Por ejemplo, Indecopi, la Agencia de Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual, está iniciando procesos sancionadores. Vemos uno contra un particular, Bruce Jr. Valles Bardales, supuestamente por permitir consumos con tarjeta de crédito por casi 1,500 soles sin verificar firma ni pedir DNI. Uf, delicado. Otro caso es contra Germán Olaya Nizama, por un servicio de reparación de auto presuntamente defectuoso, y además por maltrato al cliente. Y un caso distinto. Sancionan a Hildebrando Carrillo Sánchez por hacer casi 50 llamadas malintencionadas a la línea de emergencia 105. Estos ejemplos muestran la labor de Indecopi en acción, cubriendo distintos frentes de la protección al consumidor y el buen uso de servicios, ¿no? Desde posibles fraudes o negligencias en pagos, pasando por la calidad de los servicios que contratamos, hasta el respeto por servicios públicos esenciales como las líneas de emergencia. Actúa como regulador, investiga denuncias y aplica sanciones. Es un recordatorio constante de los derechos que tenemos como consumidores, pero también de nuestras responsabilidades. Totalmente. Y para quienes usan música en sus negocios o eventos, APDAIC, la Asociación de Autores y Compositores, ha modificado su tarifario. Detalla específicamente cuándo devuelven dinero pagado por licencias, si el evento se cancela por fuerza mayor, avisando con tiempo, claro, o si se pagó de más. Ajá. Eso sí, ojo con los plazos. Si se pasan, el dinero ya no se devuelve, sino que entra al reparto de regalías. Esto es información clave para muchísimos usuarios. Organizadores de conciertos, dueños de restaurantes, radios, plataformas digitales, hasta empresas de transporte. Establece reglas más claras sobre reembolsos, aunque APDAIC siempre se reserva el derecho de analizar cada caso y puede aplicar gastos administrativos. Busca dar mayor transparencia, me parece. Sí, transparencia en cómo se gestionan los derechos de autor y los pagos. Luego están los avisos que reflejan momentos muy personales de la vida. Vemos varios edictos matrimoniales publicados por municipalidades como las de Chorrillos, Zapayanga o Santa Anita. Ah, los clásicos edictos. Y una gran cantidad de edictos de RENIEC para rectificar actas, de nacimiento, defunción o matrimonio. Los motivos son de lo más variado. Corregir el nombre de un padre o una madre que quedó mal escrito, un apellido con una letra equivocada, o incluso actualizar el documento de identidad de un progenitor en el acta de nacimiento de un hijo, cambiando, por ejemplo, una antigua libreta electoral por el DNI actual. La exactitud en los registros civiles es absolutamente fundamental. Cualquier error, por mínimo que parezca, puede complicar enormemente trámites futuros, desde sacar un pasaporte hasta gestionar una herencia. Estos avisos, aunque puedan parecer repetitivos por la cantidad, demuestran la importancia de tener datos correctos en nuestros documentos y reflejan el proceso administrativo que existe para poder realizar esas correcciones. Y no podemos dejar de lado los remates. Hay varios avisos, como el de un inmueble en la Asociación Los Girasoles en Santa Rosa, Lima. Se subasta por una deuda con un patrimonio en fideicomiso. Lo interesante es ver cómo se estructura la subasta. La primera convocatoria tiene una base de casi $36,000. Si no hay postores, la segunda baja a poco más de $30,000. Baja un 15% más o menos. Exacto.
Y si aún así no se vende, la tercera arranca en menos de $26,000. El precio va bajando para ver si alguien se anima. Ese es el procedimiento habitual en remates judiciales, o como parece ser este caso, extrajudiciales, cuando se ejecuta una garantía hipotecaria por una deuda no pagada. Si la primera convocatoria queda desierta, la ley permite reducir el precio base en las siguientes, generalmente en ese 15% cada vez, para intentar asegurar que el bien se venda y se pueda cubrir la deuda. Los detalles que publican son cruciales para participar. Hay que oblar, es decir, depositar un porcentaje de la tasación total, ojo, no del precio base, pagar un arancel judicial. Y ahora, cada vez más común, indican que el remate se realizará de forma virtual, usando plataformas como Google Meet. Todo se virtualiza. Bueno, para terminar, demos una mirada al panorama político, porque el boletín también registra la formalización de agrupaciones que buscan competir en elecciones. Reportamos esto, como siempre, de manera neutral, solo los hechos oficiales. Se publican la síntesis de inscripción de 2 nuevas alianzas electorales en el registro de organizaciones políticas. Una se llama Venceremos, formada por los partidos ya existentes Nuevo Perú por el Buen Vivir y Partido Político Popular Voces del Pueblo. Ajá. Su símbolo descrito son 3 hojas verdes unidas sobre fondo blanco, dentro de un recuadro rojo. La otra alianza se denomina Fuerza y Libertad, integrada por Fuerza Moderna y Batalla Perú. Su símbolo, un cuadrado azul con borde rojo y dentro la imagen de una persona a caballo con una bandera. Bien. Los avisos dan detalles sobre su directiva, representantes legales, domicilio, objetivos y las reglas que han pactado para su democracia interna y el reparto de posible financiamiento público. Desde la perspectiva de nuestro análisis, lo relevante aquí es el acto administrativo en sí. La inscripción formal de estas alianzas en el Registro de Organizaciones Políticas, el ROP. Este paso cumple con los requisitos de la Ley de Organizaciones Políticas, la LOP, y es indispensable para que puedan participar legalmente en elecciones, eventualmente recibir fondos públicos si les corresponde, y operar dentro del marco normativo electoral. Nuestra función es simplemente informar sobre este registro oficial, sin entrar a valorar las alianzas en sí. Claro. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Un solo boletín oficial nos ha llevado por un viaje bastante completo, ¿no? Desde la dinámica de creación y cierre de empresas, pasando por los complejos desafíos de las grandes obras del Estado y cómo afectan a los ciudadanos, hasta la defensa de derechos básicos del consumidor, trámites personales vitales y la formalización de la competencia política. Exacto. Es una demostración clara de que estos documentos oficiales, que a primera vista pueden parecer áridos o puramente burocráticos, son en realidad un espejo multifacético de la sociedad, en acción. Lo interesante es cómo estos avisos, que parecen inconexos, en realidad tejen una red muy compleja de procesos legales, económicos, administrativos, que sustentan desde las grandes transacciones hasta los derechos individuales, pasando por la construcción misma del país. Nos deja pensando. Expropiación. Con esas dificultades para notificar a los afectados o para manejar disputas de propiedad que ya existían antes del proyecto, surge una pregunta relevante, creo yo. ¿Cómo se asegura en la práctica un equilibrio verdaderamente justo entre el interés colectivo de una obra importante y los derechos individuales? Derecho a la propiedad, a un debido proceso. Sobre todo cuando la comunicación efectiva y la claridad sobre quién es el dueño presentan estos obstáculos tan palpables. Es algo sobre lo que vale la pena seguir reflexionando, ¿no?